Hola amigos de Mauviarte, queremos informarles sobre una exposición que a partir del día de hoy, viernes 20 de julio y hasta el domingo 30 de septiembre, estará presente en el Museo Franz Mayer en el centro de la Ciudad de México. Esta exposición titulada Virgen de Guadalupe, Arte y Devoción es presentada gracias al esfuerzo conjunto del Sistema Nacional de Creadores de Arte, los cuales incluyen a la Secretaría de Cultura, al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y una gran cantidad de importantes empresas patrocinadoras de este evento. En conferencia de prensa nos hablaron de esta exposición la curadora del Museo Franz Mayer, Mayela Flores, en conjunto con la directora de la Fototeca Lorenzo Becerril, Lilia Martínez y Torres, así como Concepción Amerling de Corsi, quien impulsó este proyecto desde el patronato del Museo Franz Mayer, y el fotógrafo Federico Gama, quien forma parte del proyecto de manera trascendental, ya que parte de su colección ilustra la devoción contemporánea a la Virgen a través de 2 series fotográficas que son mostradas al final de la exposición. Pues, buenos días a todos. Estarán de acuerdo conmigo en que la Virgen Guadalupe es un tema central para México, no solo desde el punto de vista religioso, sino creyentes o no creyentes, aparicionistas o no, todo México, se dice que todo mexicano es guadalupano, de alguna forma. Y está ligada, pues, tratamos de hacer una exposición que se llama Arte y Devoción, porque el arte es muy importante, tenemos piezas espléndidas, unas del propio museo, que ya verán ustedes en la exposición, otras prestadas por coleccionistas, varios de ellos no quisieron dar su nombre, pero bueno, en colecciones privadas hay también un gran gusto, hay coleccionistas espléndidos de la Virgen Guadalupe y que con toda generosidad pues nos lo han prestado, igual que de otros museos, otras colecciones, ¿verdad? Pero no solo se queda en el arte, sino también la devoción popular, pues no tengo que explicárselas, digamos, todos los 12 de diciembre vemos en torno a esas fechas y durante todo el año que vienen peregrinaciones, el fotógrafo va a dar cuenta de ello. Él lleva 12 años, bueno, se le contará a él, sacando fotos de personas, o sea que tiene una dimensión antropológica, cultural, social, y es un punto de unión entre los mexicanos. Últimamente se habla mucho de la unión, pero todos hablamos de que necesitamos un punto de unión. Y entonces esta exposición es un punto de unión en ese sentido cultural, social, nacional, qué sé yo, no sé cómo expresarlo, pero yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Por su parte, Lilia Martínez, directora de la Fototeca Lorenzo Becerril, ubicada en la ciudad de Puebla, habló sobre las colecciones y el coleccionismo de las piezas que forman parte de la exposición y la difusión dentro de este proyecto. Muchas gracias. Estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí en el museo. Para nosotros la difusión de nuestro acervo es muy importante y qué más que sea en este museo que amo profundamente desde hace muchísimos años. Aunque viva en Puebla, hago viajes frecuentes a la Ciudad de México y el Museo Franz Mayer siempre está en mi ruta de museos. Mi interés en el coleccionismo tiene más o menos 40 años, ya no soy una jovencita. Siempre me ha gustado poseer, tener, rodearme de cosas bellas. Tengo 2 vertientes de colección. Lo que tiene que ver con la Fototeca Lorenzo Becerril, un acervo fotográfico que cuenta con más de 40,000 piezas, y estamos hablando de una historia de la fotografía registrada en daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos y todo el diccionario y directorio de los procesos técnicos, pero un interés que siempre para mí ha sido fundamental es el arte popular, es la devoción popular, y en este caso la imagen de la guadalupana está muy representada en el acervo. Lo que ustedes van a ver son piezas que se crearon especialmente en la ciudad de Puebla, salieron de los conventos de las órdenes religiosas femeninas, y estos están construidos a partir de la devoción, de la fe. Se llaman detentes, son objetos muy pequeños que se llevaban consigo mismo entre la ropa, a veces escondidos, a veces en la cartera, como un signo de protección. Las personas iban a los conventos, encargaban estas piezas y las tenían con mucho cariño.
Algunas veces había otras imágenes religiosas como la Virgen María o del Perpetuo Socorro y demás, pero en general les puedo decir que en un 90% los detentes, objetos de altar y carteritas está la Virgen de Guadalupe. Por otro lado, también me ha gustado coleccionar esas representaciones de la imagen de la guadalupana en objetos de arte popular. Ustedes van a ver un expoto, como unos cajoncitos donde se guardaba la Virgen, y esto era muy común en los lugares de oficio, en la carpintería, en la herrería, en todos esos lugares donde la gente se abocaba a su protección de la guadalupana, y por eso era importante contar con ella. Y otro punto que ustedes van a ver en la exposición son fotografías de mi autoría. Soy fotógrafa hace 40 años, me he dedicado a fotografiar el centro histórico de la ciudad de Puebla, tengo alrededor de 350 casas registradas, y es muy importante que, sobre todo en el centro histórico, el Cubo del Zaguán siempre va a ser el lugar donde va a estar un altar a la Virgen de Guadalupe. Un altar compuesto por los vecinos, por la portera, por el dueño de la casa, y que va a ser el paso entre salir de casa e invocar su protección, persignarse y salir a la calle, y después el regreso, el importante regreso: ya estoy en la casa, muchísimas gracias, persignarse y demás. Estos altares ustedes los pueden ver en las fotografías, es una manifestación importantísima de arte popular, por lo que están rodeados: flores de plástico, flores naturales, cortinas, lucecitas de colores, y a veces otras imágenes de otras de la corte celestial, pero no es un altar que solamente se cuida el día 12 de diciembre, es un altar que se cuida todos los días. Ustedes van a ver flores frescas y demás. Y para mí era importante, sobre todo, la vigencia de estas imágenes. Estamos hablando que si hoy ustedes van a Puebla y entran a un zaguán de una casa del centro histórico, podrán ver el altar, y estamos 2018. Es un culto actual, es un culto quizás no tanto religioso, como sí devocional, y sobre todo es una imagen a la que se le pide protección. Muchas gracias. Un poquito para redondear, los personajes que, así como Lilia, a través de su actividad coleccionista han recopilado muchísimas obras de temática guadalupana. En este caso, bueno, pues para nosotros fue importante destacarlos. ¿Por qué? Tiene que ver con un voltear a mirarnos a nosotros mismos en tanto institución, voltear a mirar al Museo Franz Mayer. El Museo Franz Mayer, como ustedes saben, pues nace de un afán individual, del afán de justamente Franz Mayer, que creó probablemente una de las colecciones más impresionantes y maravillosas de arte del siglo XX. Primero con una temática diversa, después especializándose, después ya siendo todo un conocedor, enfocándose en casos muy muy puntuales, justamente como lo fue la colección que conformó acerca de vírgenes de Guadalupe, ya sea en bulto, en pintura, en estampa, en libros. El coleccionista, a través de su quehacer, pone la mirada, pone el dedo más bien en aquellas cosas que tal vez para muchas otras personas pasan desapercibidas, pero él con su colección indica cómo eso es relevante, tiene un significado, se articula a su vez discursivamente con otras piezas. Entonces, bueno, lo que van a ver ustedes en la exposición son las colecciones de alrededor de 20 instituciones, museos y galerías, y también, digamos, coleccionistas privados. Entonces son más de 20 figuras que han sido aliados de nosotros para convidarnos de tal vez cámaras de maravillas guadalupanas particulares, de las que hemos rescatado obras, algunas de ellas que sí se han exhibido en otras
en otras exposiciones, en otras ocasiones, hace pocos años o hace muchos años y que no ha vuelto a salir, pero también tuvimos como la intención de sacar pues algunos objetos nuevos o señalarlos como objetos que también son sujetos de la revisión de sus discursos, más allá de este concepto probablemente más tradicional del arte. A través de obras de distintas técnicas, materiales y autorías, muchas de ellas por sus características de autorías desconocidas, porque se hicieron tal vez en una fábrica, porque se hicieron en serie, porque eran objetos de uso cotidiano, como por ejemplo la cajita del mentolupe, ¿no? Para curar males. Nosotros intentamos hacer un diálogo y presentar al público un contraste a partir de esta selección de obras guadalupanas y pues reflexionar por qué es que estas obras que han sido sin lugar a dudas consideradas entre las obras magistrales de arte, particularmente de la historia del arte de México, pues también se suman a una narrativa, a construir imaginarios acerca de lo mexicano que se ven reflejados en estas otras variantes que refieren más a lo cotidiano. Mirando a la colección del museo fue que dimos con uno de nuestros libros que generalmente suele estar bajo llave, en una bóveda, en una caja fuerte donde si uno entra lo primero que le impregna es un olor muy muy fuerte del libro viejo. Entonces entre esos libros ahí tenemos un libro especial que se llama Escudo de Armas de la Ciudad de México. Ese libro, para el caso de esta exposición, es fundamental porque es nuestro eje rector discursivo. Este fue un libro que se escribió casi hace 300 años y que relata un momento trágico en la historia de México, que fue la epidemia del Matlazáhuatl. Esta epidemia duró de 1736 a 1739 y tan solo en la Ciudad de México, según el registro que el mismo libro presenta, fallecieron 40,000 personas. Entonces, bueno, lo que relata este libro, además de muchas costumbres, muchos usos, muchas devociones, prácticas médicas, maneras de relacionarse con imagen, no solo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino con otras imágenes sagradas que se veneraban en distintos puntos de la Ciudad de México en ese entonces, relata cómo al final de esta calamidad, la Virgen de Guadalupe fue jurada como patrona de la Ciudad de México y a partir de ello se considera que esta epidemia cesó. Entonces, bueno, este libro cuenta esa historia y a final de cuentas en él se encuentran muchas pasiones, sentimientos, afectos, filiaciones, discursos acerca de la Virgen de Guadalupe que aunque ocurrieron en el siglo XVIII, en algún sentido siguen vigentes y cobran sentido, por ejemplo, cuando los contrastamos con estos objetos o imágenes en offset que se han impreso para calendarios con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cobran sentido. Entonces, el autor, Cayetano de Cabrera y Quintero, es de alguna manera, o quisimos presentarlo en esta ocasión como pues el narrador de la exposición. Entonces, seleccionamos una serie de pasajes que van a ser los que cuentan estos distintos momentos acerca del arte y acerca de la devoción de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, fue también con este mirar a ver, voltear a ver casi de viva voz a través de este personaje, este momento en específico. Ahora, también en relación con Franz Mayer, nuestro personaje Franz Mayer y sus prácticas e intereses, un apartado muy importante de toda la exposición, como ya les comentó mi compañera Lilia, justamente es la fotografía. Hay que recordar que Franz Mayer, él mismo fue un fotógrafo, pues más que aficionado, tenía un cuarto oscuro en su propia casa, él experimentó técnicas de impresión inclusive con papel japonés, él mismo hacía todos los revelados, seguimos resguardando su colección de fotografías, por ejemplo, fotografías de la escena trágica, fotografías justamente guadalupanas que tuvo, o las que él mismo realizó. Entonces, bueno, para nosotros consideramos que la fotografía es un apartado importante de nuestra identidad como museo, y en ese sentido, pues para nosotros es muy significativo que una parte importante de la exposición, de hecho la parte probablemente más contundente, esté en manos del trabajo de Federico Gama, que consideramos que en su obra
amarra todos estos hilos que les comento acerca del tema guadalupano, pero también de un aspecto de nuestros intereses institucionales. Entonces, bueno, en ese sentido quisiera que Federico nos hablara un poquito más acerca de su obra y su trabajo y la presencia. No, pues muchas gracias. Antes que nada, bueno, quiero agradecer al patronato, a las investigadoras y la curaduría por haber incluido mi obra en esta, para mí, magna exposición sobre la Virgen de Guadalupe, que recobra el espíritu de este museo, que es entender las artes en todos sus sentidos, en todas sus manifestaciones, independientemente, sin estas barreras de arte popular o arte fino, etcétera, sino incluyendo todo esto, porque la Virgen de Guadalupe de alguna manera así lo exige también, ¿no? Entonces yo creo que esta exposición en ese sentido cumple con esas dos funciones, mucho por la Virgen de Guadalupe y también por la propia vocación de este museo, que para mí es un honor estar en este espacio. Desde la primera vez que me comentaron que iba a estar aquí la exposición, yo la verdad es que no la creí hasta hace unos meses que ya fui a imprimir las fotos, porque yo estaba muy emocionado de participar en esto y de participar en un espacio que para mí ha sido fundamental para entender el arte de México, en sus objetos, en la pintura, en la escultura y sobre todo en el arte popular. Lo que yo muestro aquí en estas fotografías son 12 años, un proyecto que se llama 12D y un proyecto que se llama Los Iluminados. En la medida que yo fui trabajando mis proyectos de fotografía, son series diferentes, y había un elemento que era eje fundamental o que de alguna manera persistía en cada una de las series que yo trabajaba, y era precisamente la Virgen de Guadalupe. Mis proyectos de fotografía, yo los entiendo en tres temas todos, ¿no? Uno, la identidad; otro, la vestimenta como una forma de expresión, y cómo viaja y se transforma la cultura a través de las personas, ¿no? Cómo van creando y toda esta imaginería a partir de lo que es su propia cultura. Entonces yo me di cuenta que esto existía, y para poder yo desarrollar mis proyectos de fotografía documental, lo que encontré es que había un nodo de identidad, y el nodo de identidad más importante de este país que yo había encontrado en mis fotografías era precisamente la Virgen de Guadalupe. Y entonces me di a la tarea de ir a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre durante 12 años, durante 12 horas. Y esto lo hacía en varios sentidos, ¿no? Lo que significaba esta cuestión de la numeralia, pero también un poco para tratar de entender al otro. ¿Cómo voy a entender al otro para documentarlo, para expresarlo, para poder sentir o entender al otro? No había más que sentir lo que ellos hacen, y era esta especie de manda. Entonces me volví una especie de fotógrafo peregrino que cada 12 de diciembre me pasaba 12 horas trabajando sin descansar, y la verdad es que yo pienso que esto es un poco lo que siente el peregrino. Y lo que yo fui encontrando fue una serie de personajes que van recobrando todos estos elementos culturales de la Virgen de Guadalupe, o toda esta imaginación y sentido que tiene la gente en cómo vuelca su devoción y su pasión a la Virgen de Guadalupe, y la expresa en objetos, y la expresa a partir de la vestimenta, y la expresa a partir de ese caminar, o de irse de rodillas, o de cumplir con una manda. Todos estos elementos que constituyen, que se dan cita el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, son muchas de las expresiones culturales que nosotros estamos viendo ahora en este museo. Y yo no me di cuenta hasta que ustedes realizaron la curaduría y la investigación, que muchas de las cosas que trae la gente en las manos, que son los estandartes, que son las imágenes escultóricas, en plástico, en madera, en cerámica, los cuadros, los retablos, son interpretaciones o reinterpretaciones de muchas de las imágenes que vamos a ver en esta exposición. Entonces ellos no solamente están recreando la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino también están retomando elementos históricos que fueron o que son fundamentales para la creencia y la pasión de la Virgen de Guadalupe. Y a mí me tocó, en este caso, también ser muy afortunado, porque me tocó ser la expresión viva
de la exposición, en el sentido de que yo lo que retrato son a las personas que son devotas de la Virgen de Guadalupe y que se están expresando hoy, hasta el día de hoy, desde hace 500 años, y que esta exposición, bueno, abarca del siglo XVII hasta nuestras fechas, y cuando digo hasta nuestros días es que hay fotos que dice el último 12 de diciembre en esta exposición. En este último año lo que yo incluí fue una serie que se llama Los Iluminados, y ahí ya lo que hacemos es un juego entre las personas y yo, las personas sentirse parte de esta expresión casi teatral, porque van vestidos específicamente para crear este día y hacerlo especial. Por ejemplo, recuerdo ahorita a una señora que vamos a ver ahí, que es doña Rita, que ella misma construye y reconstruye cada año su vestimenta, porque la Virgen de Guadalupe le dice cómo hacerlo, ¿no? Y entonces ella va tejiendo las cosas, y la verdad es que hace unas cosas maravillosas. Entonces yo creo que en ese sentido es muy interesante y muy gratificante para todos los espectadores, para toda la gente que venga, no solamente para los medios de comunicación, sino toda la gente que venga aquí se va a sentir, como yo le llamo a mis personajes, iluminados, porque vamos a ver imágenes extraordinarias de una colección fantástica, y con la presencia de fotografías que yo pude hacer y que me permitió el museo presentar aquí. Así es que bueno, pues no me toca más que agradecer a los medios y agradecerles a ustedes que me hayan incluido en esta exposición, e invitarlos a que vengan a ver la exposición de la Virgen de Guadalupe. En cuanto a las fotografías tomadas por Federico Gama, se le preguntó si estas fotografías eran lo que se conoce como fotografías cándidas, a lo que el fotógrafo nos respondió: No son fotos cándidas, son fotos cómplices. O sea, son fotografías donde la persona sabe perfectamente que es fotografiada y que le interesa de alguna manera aparecer en la imagen. Con decirte que la serie de Iluminados es casi una puesta en escena. A mí me interesaba mucho trabajar con cierto sector de la población, a lo mejor no lo mencioné en esta primera explicación, de jóvenes que pertenecen a algunas pandillas o clicas o de algunos grupos culturales como emos, cholos, dark, etc. Todo este tipo de gente que de alguna manera ha sido también discriminada, ¿no? Y a mí me interesaba presentarlos en esta nueva faceta, o en esta de tantas facetas que tenemos, que esa es la parte religiosa. Es decir, nosotros tenemos muchas identidades, y una de las identidades que a mí me interesaba reflejar era precisamente esta identidad religiosa que nos lleva a visitar a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre. Se le preguntó también a la curadora de la exposición, Mayela Flores, sobre cuál es la pieza más antigua que se encuentra exhibida en este proyecto, siendo la siguiente su respuesta. De los más antiguos tenemos, por ejemplo, una pieza que se hizo sobre una tabla, digamos que es como delineada, es la imagen de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego, y esa pieza de hecho ha circulado mucho en libros porque se considera que es de las más antiguas imágenes que reproducen a la Virgen de Guadalupe. Está datada de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, entonces esa sería en cuanto a antigüedad de lo más antiguo, pero el grueso de nuestras piezas de más antaño, de más antigüedad, justo corresponden al siglo XVII. Esto tiene que ver con que en ese periodo, durante esa centuria, la imagen de la Virgen de Guadalupe y sus distintas escenas o episodios, por ejemplo las apariciones, empezaron a ser representadas y reproducidas. Entonces se estamparon en esa época con el buril en grabados y en el estampado, y a través de libros se estamparon imágenes que daban cuenta de estos aspectos y circularon por lo menos por toda la Nueva España y también, digamos, en los territorios hispánicos, y eso propició que la imagen se volviera cada vez un tema más constante, más común, favorito y particular como de las especialidades de representación del virreinato de la Nueva España. Y en general, bueno, digamos que son episodios de las apariciones y la copia fiel, o sea, la representación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso sería lo más antiguo, tal vez. Por último,
La curadora del Museo Franz Mayer, Mayela Flores, nos respondió sobre su percepción de la evolución del arte guadalupano durante los siglos que abarcan las piezas de la exposición. Pues podríamos hablar de distintos aspectos a considerar en ese sentido, pero pues revisando uno en específico, creo que sería la parte de volcar actualmente en la representación de imágenes guadalupanas como una tal vez mayor libertad de expresión o creatividad. Esto tiene que ver con muchas circunstancias, por ejemplo, entre ellas en el siglo XVIII encontramos manuales, por así decirlo, que especificaban cómo precisamente debía de representarse la Virgen de Guadalupe, que debía tener un número específico de estrellas, de rayos, de hecho había calcos de la imagen circulando para que los pintores pudieran retomarlos y apegarse específicamente a un modelo concreto. Claro que había variantes según como las cualidades del pincel que lo hiciera, ¿no? El estilo característico de cada autor. Pero un aspecto que me parece es evidente en la exposición es que de la mano de la posibilidad de reproducir técnicamente esta imagen, es decir, de estamparla, de la presencia del offset, de todo de la fotografía, de la necesidad de tener productos de uso cotidiano, es decir, un espejito para como de maquillarse, pero que por atrás traiga la imagen de la Virgen de Guadalupe y usar la Virgen en el ámbito más cotidiano. Creo que eso ha incidido mucho para que la imagen, sus autores la replanteen, la reformulen, la reinterpreten, y en las piezas más recientes vemos como todas estas variantes que tal vez no se veían con tanta intensidad en ejemplos más como del siglo XVIII e inclusive del XIX. Entonces, bueno, en las piezas más recientes vemos una explosión tal vez de técnicas, materiales, colores, inclusive hay veces que miramos que ahí dice que es una Virgen de Guadalupe, pero ya como el pormenor iconográfico, es decir, que tenga la luna de cierta forma, el ángel de cierta forma, el rey de cierta forma, ahí en las obras más recientes de repente no se sigue al pie de la letra, sin embargo, sigue siendo una representación o la idea de alguien acerca de la Virgen de Guadalupe. Y cabe. Originalmente la representación de la Virgen de Guadalupe era pintura, óleo. Después, con el grabado, ya hubo una facilidad para reproducir la imagen, ya se podía estampar al buril, al aguafuerte, y la circulación tenía ya alcanzado a más grupos, a diferencia de poder pagar un pintor para tener una imagen de la Virgen de Guadalupe. Final del siglo XIX aparece la fotografía, y entonces es la oportunidad para que muchísima gente pudiera tener la representación de la Virgen de Guadalupe en su hogar. ¿Cómo pasa esto? Bueno, se ceden los derechos hasta cierto punto para la reproducción de las imágenes, diciendo que esa fotografía que ustedes van a ver en un formato es la fiel imagen de la Virgen de Guadalupe. Con el avance de la fotografía para principios del siglo XX y su capacidad de reproducción, va a aparecer en cantidad de objetos. ¿Por qué? Por la facilidad de reproducción. Ustedes conocen el trabajo de los fotógrafos, es un negativo y a partir de ahí una impresión tamaño natural en hoja de contacto o ampliación. El trabajo de los fotógrafos va a consistir en reducciones. Van a fotografiar y multiplicar la imagen, que en un formato tarjeta postal va a haber hasta 18 fotografías. Ustedes van a ver en los detentes básicamente que hay imágenes que no miden más de 6 por 10 milímetros. Eso hizo que la producción del detente y su circulación fuera masiva, gracias a que ahora la fotografía va a brindar o a ofrecer productos mucho más baratos
que van a poner en circulación estos detentes y que las encargadas de los conventos van a encargar a los fotógrafos, en este caso Ciudad de Puebla, y ellos van a ser básicamente los que, gracias a su trabajo, a la tecnología y a la reproducción múltiple de la imagen, van a tener como ese impacto en estos detentes. Y por otro lado, también lo que hablábamos de arte popular es un homenaje a aquellos artesanos, a aquellas personas que son anónimas. No podemos dar la autoría de mucho de lo que se presenta, precisamente porque son personajes anónimos que con su creatividad, con su resolución técnica, con los materiales que tenían a la mano y en ese momento hicieron piezas maravillosas. Y creo que eso también es muy valioso de la exposición, el poder apreciar aquel arte popular que, aunque sea anónimo, sabemos que salió de rancherías, de poblaciones, de ciudades y Ciudad de México básicamente. Fuera de la conferencia de prensa, tuvimos la oportunidad y el placer de entrevistar al fotógrafo Federico Gama, quien nos habló primero de cómo surgió la idea de realizar el trabajo de estas sesiones fotográficas en la Basílica de Guadalupe. Mira, la idea de hacer este proyecto es porque desde hace casi 30 años que tengo trabajando con la fotografía, uno de los elementos de identidad que fueron recurrentes en más o menos 20 años fue precisamente la Virgen de Guadalupe. Y entonces para mí se convirtió en algo que yo llamo un nodo de identidad. Es un lugar donde confluyen varios grupos sociales, culturales, políticos, etc., pero que todos de alguna manera recurrían a la Virgen de Guadalupe. Y entonces me di cuenta que la Virgen de Guadalupe es un elemento simbólico, social y cultural que nos une de muchas formas, ¿no? Y que se expresa el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. Mira, yo ya había hecho un trabajo, obviamente como fotógrafo. Los fotógrafos casi siempre es un tema que es muy socorrido, para decirlo en términos religiosos, ir a la Basílica de Guadalupe y tomar imágenes, porque siempre encontramos personajes, ¿no? Pero una vez que yo entendí que tenía que hacer este proyecto, el elemento que lo unifica son los jóvenes, ¿no? Y a mí me interesaba retratar a estos jóvenes que de alguna manera han sido discriminados o que sufren de racismo o discriminación, sobre todo de aquellas identidades que son muy marcadas, ¿no? Como los cholos, los emos, los dark, los punk. Entonces ahí los fui encontrando y fue que yo quise trabajar este proyecto y desarrollarlo durante 12 años. Y cuando yo me di cuenta fue en el 2007 y dije, bueno, tiene que ser un proyecto de largo aliento, donde ya no me interesa tanto como cuando uno es fotógrafo. A veces quiere uno terminar los proyectos en una semana o 3 días, ¿no? Porque el mismo medio no lo exige, ¿no? O sea, uno toma una foto y ya la quiere publicar en Instagram, pero a mí no me llamaba tanto la atención eso, sino tratar de hacer un trabajo que por su cantidad y su tiempo, la temporalidad, tuviera elementos cualitativos que me pudieran permitir expresar esto, ¿no? Y lo que encontré fueron personajes que se expresan su devoción de una manera muy apasionada y la reflejan en su vestimenta, en los objetos que llevan, en la fiesta que construyen, en la noche que pasan ahí. Entonces fue lo que me fui encontrando con los años, ¿no? Otra de las preguntas que le hicimos fue si había notado algún factor común dentro de la visión artística de las personas que retrataba, además del aspecto de la discriminación, a lo que Federico nos responde. Mira, cuando lo interesante es que justo cuando la gente va con gran devoción el 12 de diciembre, 11, 12 y 13 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, realmente hay un elemento de unificación. En ese momento no se vive discriminación ni racismo, y además no tendría por qué.
porque justo el elemento simbólico, uno de los elementos simbólicos más importantes de la Virgen de Guadalupe es este sincretismo cultural que la construye, que le da sentido entre el México prehispánico y España o Europa. Todo lo que esto significa, esta unificación de estos dos mundos, de este mestizaje, se expresa precisamente en la Virgen de Guadalupe. Entonces, ese día y en ese momento esto no es importante, pero son muchos de estos jóvenes que sí sufren discriminación por su forma de vestir. En ese lugar, te insisto, no se manifiesta en la vida cotidiana, pero justo la Virgen de Guadalupe permite esta unificación, como la Virgen de Guadalupe permite que cuando alguien tira la basura en una esquina, pone una imagen de la Virgen de Guadalupe y se quita ese fenómeno, ¿no?, de tirar la basura en las calles, ¿no? O sea, la imagen de la Virgen de Guadalupe empodera a la gente, le da paz, le da esa tranquilidad que necesita en la vida cotidiana que estamos viviendo ahora en México, ¿no?, y en todo el mundo. Mira, yo no sé de milagros así tan mágicos, ¿no? Yo creo que el milagro más importante es que estos jóvenes están ahí, llegan con una devoción y una pasión año con año y expresan su fe. Yo creo que el milagro más importante de la Virgen de Guadalupe que yo puedo percibir y manifestar a partir de estas imágenes es la fe que tiene la gente en la Virgen de Guadalupe. Y esta fe se traduce en una devoción que los lleva cada 12 de diciembre a millones de personas a asistir, a darle gracias, a compartir con ella su cumpleaños, a decirle sus penas, a agradecerle la vida. Entonces, ese yo creo que es el verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe, que se expresa de manera viva, ¿no? Aquí vemos en esta exposición importantísima desde el siglo XVII a nuestras fechas, o sea, muchos objetos donde la gente se expresa. Y en estas fotografías vemos a muchas personas donde la gente también se expresa su religiosidad y su pasión hacia la Virgen de Guadalupe. Por último, Federico nos respondió sobre si consideraba que había alguna historia muy difícil en las personas que retrató, pero que considerara que era importante que fuera contada esta historia. Bueno, yo creo que todo depende de cada persona, las cosas que le pasan o de lo que uno percibe. Yo creo que finalmente todo es difícil o todo es fácil, depende cómo nos estén afectando las cosas. Para mí es más fácil, obviamente, ir a la Basílica de Guadalupe, retratar a esta gente, pero a lo mejor para ellos es muy difícil llegar a la Basílica de Guadalupe y expresar lo que sienten, ¿no? Algunos lo representan con mucha pasión y otros no. Con esto te quiero decir que va a depender mucho de cada persona y de cada situación, esas manifestaciones o esas problemáticas que pueda tener cada persona en su momento. Bueno, mira, realmente creo que lo que a la gente le importa es que tú le des importancia. Yo creo que la gente cree, y para mí eso tiene mucho respeto, que lo que hace es importante para ella, para su familia, para su comunidad, para su iglesia. En ese sentido, cuando tú le das también importancia a eso, se hace una especie de comunidad y convivencia donde la gente responde de una manera para mí ha sido muy clara, muy directa, ¿no? Porque la gente entiende que lo que yo estoy retomando de ellos en ese momento es su sentimiento. Y yo lo que trato de reflejar es precisamente ese sentimiento a través de mis fotografías, es decir, lo que ella está sintiendo, y por eso lo comparte, ¿no? Porque lo siente igual. Recuerden, amigos de Maullarte, que esta exposición estará abierta desde hoy 20 de julio hasta el domingo 30 de septiembre en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Todos los días, de martes a domingo, con un costo de 50 pesos al público general y 25 pesos para adultos mayores, estudiantes y maestros con credencial vigente, además de que los niños menores de 12 años tienen entrada libre. De mi parte es todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras publicaciones. Reportó para Maullarte su amigo Ryu Blue Dragon.